Dios bendiga a todos los que estarán viendo este vídeo. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo, de su hermano Fernando Yodrá, evangelista por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Queremos aprovechar este tiempo, este momento, para estar testificando la grandeza y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 4, versículo 2 dice que conviene que declaremos la señal y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este vídeo lo hacemos con el propósito de que este vídeo pueda llegar a personas que se encuentran atadas en los vicios, en las drogas, sin fe, sin esperanza, y que puedan entender a través de este testimonio de que Dios liberta, que Dios transforma, que para Dios no hay nada imposible, tampoco no hay nada difícil. Estaré hablando un poco de nuestro testimonio, cómo Dios por su gracia y por su misericordia nos libertó del narcotráfico, de las drogas, 4 veces de la prisión, y hoy por su gracia y su misericordia estamos yendo a distintos lugares a decirle a los que andan sin fe y sin esperanza que todavía, que mientras haya vida hay esperanza. Quiero empezar un poco desde temprana edad. Me crié en un hogar donde no estaba Dios, en un hogar donde mi padre utilizaba cocaína, maltrataba a mi madre, había mucho pleito y contienda. Eso comenzó a afectar a mi vida desde temprana edad. Entró la rebeldía en mi vida, en mi corazón. Ya en 7º grado mi conducta era tan mala que me habían botado de 4 escuelas. En 7º grado ya yo andaba fumando, tomando pastillas, bebiendo alcohol, andando armado, y empezó el enemigo a tomar ventaja de mi vida. A temprana edad mi hogar era un hogar donde había mucho pleito, donde había mucha discusión, donde no estaba Dios, y la palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, que si Jehová no vela la ciudad, en vano trabaja la guardia. Y así seguí creciendo sin Dios en mi hogar, y entró rebeldía, entré en lo que es el narcotráfico, en venta de drogas. Empecé a crecer en ese ambiente oscuro, en ese mundo de tinieblas. A eso, ya como yo tener como 14, 15 años, pues pasó una buena noticia, y fue que mi madre entregó su corazón a Cristo, y mi madre empezó a buscar al Señor con todo su corazón, y mi madre comenzó a orar por nosotros, a clamar por nosotros. Pero ya yo estaba rebelde, ya yo me había salido de la escuela, ya yo estaba vendiendo drogas. Pero en medio de toda esa situación difícil, Dios hizo un milagro, y Dios se le reveló a mi madre en voz audible y le dice que yo iba a ser un predicador. Cuando mi madre me dice que yo iba a ser un predicador, realmente yo me reí, yo me burlé de ella. Yo no pensé que realmente eso iba a suceder en mi vida, ya que ni por la mente me pasaba. Pero por la gracia y la misericordia de Dios hoy puedo ver lo que un día Dios le habló a mi madre en voz audible. Me acuerdo que a esos 16 años, pues Satanás comenzó a atentar contra mi vida, porque podemos entender que el enemigo sabe cuando Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando Dios iba a levantar un libertador llamado Moisés, dice la palabra que mandaron a matar todos los niños. Lo mismo hizo Herodes cuando Jesús nació, mandaron a matar todos los niños, porque el enemigo sabe cuando Dios va a levantar a alguien para que otras vidas sean salvas a través de esa persona, como instrumento para la gloria del Señor Jesucristo. Me acuerdo que a los 16 años pues ocurrió mi primer atentado de muerte, cuando me fui con unos amigos míos allá en el barrio Sabana Seca, en Tuabaja. Nos fuimos para una discoteca, y ese día le dieron 22 impactos de bala a la guagua en la cual yo andaba conduciendo. Lamentablemente una de las personas que andaba pues conmigo pues falleció, y la otra pues se encuentra cumpliendo una condena de 47 años en la 1072 en Bayamón, Puerto Rico. Dios me libró, ni una bala me tocó. Yo pensaba que tenía suerte, yo pensaba que me salí con las mías, pero simplemente era la gracia del Señor Jesucristo cubriéndome, porque había una madre que estaba de rodillas, solamente tenía 16 años. Entonces, amado hermano, yo quiero que mi madre pues testifique una de las experiencias cuando yo tenía 16 años, que yo me llevé la guagua de ella, y en Sabana Seca, Puerto Rico, en Tuabaja, pues ese día me acuerdo como hoy que le dieron 22 impactos de bala a la guagua. Un amigo de nosotros pues falleciendo luego, y el otro que estaba conmigo hoy se encuentra cumpliendo una condena en la 1072 de 47 años de prisión, y yo saliendo ileso por la misericordia de Jesucristo. Yo quiero que mi madre testifique, ¿verdad?, cómo quedó su guagua, porque ella era la dueña del vehículo, y que cuando ella vio la guagua cómo estaba llena de sangre, llena de impactos de bala, que ella sintió y cuál fue esa experiencia. Fue una experiencia bien terrible, especialmente para toda madre, ¿verdad? Que confiadamente, pues, ve salir a su hijo. Mi hijo ese día me dijo que iba a ir a una funeraria porque estaban velando un muchacho que él conocía.
Y pues yo le di la bendición a mi hijo y él se fue y me dijo, mami, pues yo vengo pronto, me cogió la guagua prestada porque realmente era cerca de casa, no era tan lejos. Pero ¿qué pasa? Que yo veía que pasaban las horas y mi hijo no llegaba. Cuando ya empieza a pasar el tiempo, yo veo que mi hijo no llega, no tenía manera de comunicarme con él, empiezo como que a desesperarme un poco y empieza a darme como una angustia en el corazón, como nosotras las madres que sentimos a veces esa inquietud en nuestro corazón cuando nosotros, los hijos, salen afuera. Y yo decía, pasa algo extraño, que mi hijo no ha llegado y se supone que ella le esté aquí. Pues siguieron pasando las horas y ya yo me estaba inquietando, me paraba, me acostaba, miraba por la ventana, veía que mi hijo no llegaba. Y entonces pues fue cuando después, al transcurrir un periodo de tiempo, que no recuerdo, ¿verdad?, cuánto fue, tocaron a la puerta y yo, cuando tocaron, lo primero que pensé que era algún policía, ¿verdad?, que me venía a traer una mala noticia. Cuando yo abro la puerta, veo a mi hijo que viene con toda la ropa enfangada, bien sucio. Él me mira fijamente y lo primero que me dice es, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Cuando él me dice, mami, no te preocupes, que yo estoy bien, pues yo dije, wow, Dios mío, Señor, gracias, porque tengo a mi hijo aquí, está bien, ¿verdad? En el sentido físico él está bien, pero ¿qué habría pasado? Y es cuando mi hijo entra al apartamento y me empieza a explicar y a contarme lo que a él le sucedió. Después de eso, pues nosotros tuvimos que ir haciendo unas gestiones, ¿verdad?, con la policía, ir a ver la guagua donde estaba, pero cuando yo llego a esa escena y me tropiezo con esa guagua que tenía muchos impactos de bala por la capota, por la puerta, por la parte trasera, y yo veo a mi hijo que no tenía ni un impacto de bala en su cuerpo, que mi hijo había salido ileso. Fue para mí algo, wow, yo miré al cielo y le di mil gracias a Dios y de verdad que, Señor, que tú estás con mi hijo. Una vez más refuerzo, ¿verdad?, la grandeza de Dios, su misericordia para con él, para guardarlo. Cuando yo tenía 16 años, pues mi madre, al ver lo que sucedió en mi vida, que casi pues me matan al ver la guagua, cómo quedó con 22 impactos de bala, pues mi madre me pide, me ruega que por favor, si yo podía irme para casa de una familia mía en Estados Unidos, en el estado de Providence, Rhode Island. Yo no los conocía, yo nunca había compartido con ellos. Y entonces pues yo accedo a irme a Providence por unos meses, ya que tenía muchos problemas en Puerto Rico. Y cuando llego a Providence, Rhode Island, pues como decimos nosotros un refrán, en Puerto Rico nos metieron de Guatemala a Guatapeor. Pues luego de llegar de Puerto Rico al estado de Providence, Rhode Island, pues ahí pues llego donde una familia mía, donde pues nunca había compartido con ellos. Y pues me doy cuenta pues que ellos pues estaban involucrados en narcotráfico, pero en cosas grandes. Ahí me involucro con ellos y empecé pues entonces a vender grandes cantidades y a viajar a distintos estados, poniendo mi vida en riesgo, pudiendo caer preso tanto en la federal como estatal. Ahí pues comienzo a hacer dinero, comienzo a andar en carros caros, placeres, una vida de deleite, lo que mucha gente por ahí da la vida en las calles. Empecé a involucrarme en eso, empezaron a pasar los años, ya yo tenía un carro del año, ya yo andaba con cadenas caras, mucho dinero en el bolsillo, pero cada vez me sentía peor, cada vez me sentía más vacío, más triste. Y recuerden pues que Dios le había dado una palabra a mi madre de que yo iba a convertirme en un predicador. Pasaron muchos años luego de eso, me pasaba viajando constantemente de Puerto Rico hacia acá a los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Puerto Rico. A los 18 años por primera vez, en el año 2003, por primera vez pues me busco mi primer caso, caigo preso, salgo libre bajo fianza, los casos se me caen, salgo libre y pues pienso que eran los abogados, pienso que era suerte. Vuelvo en el 2005, vuelvo y me busco mi segundo caso, caigo preso por segunda vez y vuelvo y salgo libre bajo fianza y vuelve, los casos se me caen. Yo pensaba que tenía suerte, pero era que había una madre que estaba orando, pidiendo a Dios que tuviera misericordia de mí. Mami, ¿qué era lo que te pasaba por la mente cuando tú veías a tu hijo salir del cuarto con un arma larga en la mano, con chalecos de bala? ¿Qué te pasaba por la mente? Pues me pasaba lo peor. Yo pensaba que no iba a regresar. Eso era lo primero que me pasaba por la mente. Dice, wow, mi hijo está bien metido en el bajo mundo. Mi hijo está en lo más profundo. Ya si lo veo con armas largas, sabrá Dios si salió a vengarse de alguien, o a lo mejor no me va a regresar. Pero cuando él se iba, yo siempre oraba al Señor y clamaba a Dios. Y sabía que él iba a regresar porque había una promesa de parte de Dios, había un propósito grande. Después de pasar esos años, desde los 16 hasta los 23,
luego que tuve dinero, placeres, viajes, una vida de deleite, cada vez me sentía más aborrecido, cada vez me sentía más triste, más vacío. Y a eso de los 23 años tengo mi primera experiencia con el Señor Jesucristo. Tengo mi primer encuentro con Dios. Puedo decir que no fue que nadie me predicó, sino que Dios trató directamente conmigo. Y decido ir a la iglesia en Puerto Rico, la iglesia Hebreos 12:14. Ahí fue donde yo conocí al Señor por primera vez. Ahí pues llego a esa iglesia, Dios me habla a través del pastor diciéndome que yo iba a convertirme en un predicador de la palabra. Yo vuelvo y me río, vuelvo y me burlo, ya que pues yo nunca imaginé que iba a ser un predicador de la palabra. Ahí acepto al Señor como único y exclusivo Salvador y comienzo a perseverar. Conocí al Espíritu Santo, por primera vez fui bautizado. Ahí conocí a mi esposa, a la madre de mis 2 hijos, y empezó Dios a hacer muchas cosas lindas en mi vida. Pero tristemente, lamentablemente, luego de haber conocido la verdad, luego de haber experimentado lo que es la presencia del Señor, me aparté de los caminos del Señor. La Biblia dice que mejor le fuera al hombre no haber conocido a Dios que mejor que conocerlo y apartarse, porque vienen 7 espíritus peor y la condición postrera viene siendo mayor que la primera. Lamentablemente, tristemente, pues volví al mundo y volví a los malos pasos, volví al narcotráfico, dejé a mi esposa, dejé mi familia, los abandoné y volví a los malos pasos. Volví a hacer lo que hacía antes, pero esta vez comencé peor. El primer año de estar apartado, todo me salía bien. El enemigo comenzó a darme muchos bienes materiales. Me compré Mercedes, Tundra, motoras, distintas posesiones. Todo me estaba saliendo bien aparentemente. Pero Dios comenzó a hablarme, Dios comenzó a ministrarme a través de distintos vasos, distintas personas, de que tenía que volver porque Dios tenía un propósito conmigo y de que Dios me quería librar de la muerte y de muchos años en la cárcel, de la prisión. Tristemente no hice caso a la voz de Dios, no escuché la voz de Dios y seguí en los pasos que andaba. Entonces Dios empezó a tratar con la mano dura conmigo y Dios empezó a hablarme que si yo no venía a los pies de Cristo, iba a terminar preso, iba muchos años a terminar en la cárcel. Entonces pues ahí, estando apartado al año, pues empezaron a salirme las cosas mal. Me recuerdo que luego que todo me estaba saliendo bien, a mi padre le dio un infarto, caí en el hospital y estaba en intensivo, entubado. Y yo, como aunque estaba apartado, tenía temor de Dios. Ese día yo decidí clamar al Señor Jesucristo a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana Dios contesta mi oración. Me llama una tía mía que nunca mía me llama. Y esa tía me habla lo que yo había orado a las 3 de la mañana. Dios había contestado mi oración. Decido ir el domingo a la iglesia, no a convertirme, sino simplemente dar gracias a Dios porque Dios había sacado a mi papá del hospital de intensivo donde estaba muriéndose. Cuando voy el domingo a la iglesia, ese día vi un predicador del pueblo de Camuy. Yo soy de Bayamón y ese predicador no me conocía en nada. Y él me llama frente a todo el mundo en público y me dice que las puertas que el diablo me había abierto, él me las iba a comenzar a cerrar desde ese día. Ese día no acepté al Señor Jesucristo, sino que seguí en los mismos caminos. Simplemente fui a la iglesia, supuestamente para que darle gracias a Dios, pero era que Dios me iba a hablar a mi vida. Y ese día Dios me dijo que me iba a cerrar todas las puertas que el diablo me había abierto. Todo me empezó a salir mal, los negocios me empezaron a salir mal. Empecé a tener muchos problemas en la calle. Empecé a tomar muchas pastillas. Me tomaba diariamente de 15 a 10 Percocet, Xanax. Fumaba mucha marihuana y andaba ya con los cascos, con otra mentalidad. Me convertí en un hombre agresivo que andaba con rifles, andaba con pistolas, con 3, 4 peines encima. No lo digo, ¿verdad?, orgulleciéndome de lo que vivía, pero Fernando había cambiado. La mentalidad de Fernando ya no era la misma, estaba atado por los demonios. Aquí estamos desde el barrio Sabana Seca, Toabaja, uno de los lugares donde pues yo me crié en esta área, ¿verdad?, con distintos amigos que hoy en día pues no están por aquí. Carlos, Rafael, Fernandito, Julito, unos están presos, otros están muertos, otros todavía están por ahí. Y en esos tiempos, ¿verdad?, cuando no teníamos a Cristo, esto era lo que nos dedicábamos, a la pelea de gallos. Aquí echábamos peleas clandestinas, como pueden ver en este lugar. Esto lleno de gallos y de animales. Y como pueden ver, así andamos, así hacíamos apuestas ilegales. Pasaban muchas cosas. Y aquí, ¿verdad?, uno de los galleros aquí del barrio también
¿verdad? Y aquí hay muchos que nos conocían de esos tiempos, de donde Dios nos sacó. Ya gracias al Señor, pues no estamos en esos caminos, pues estamos predicando la palabra del Señor, pero hacemos estos testimonios para que ustedes entiendan de dónde Dios nos sacó. Hoy en día ustedes nos ven predicando, hoy en día ustedes nos ven anunciando las buenas nuevas de salvación, pero un día andábamos perdidos, sin esperanza, y esto era uno de nuestros deportes favoritos, los gallos de pelea. Así que Dios les bendiga, no eche los gallos a pelear, sino cómaselo. Tenía odio, tenía rencor dentro de mí. Las pastillas me hacían actuar de una manera la cual realmente yo no era. No hice caso a la voz de Dios y Dios comenzó a cerrar todas las puertas. Ahora los que trabajaban conmigo en los negocios ilícitos, ahora se había formado un problema entre nosotros, y ahora los que decían que estaban conmigo estaban pagando miles de dólares para que me mataran. Ahí comenzó una guerra en la cual que tenía que andar en 3, 4, 5 carros diferentes. Empezó muchos problemas que no edifica de contar todas las cosas, y al pasarle esos problemas empecé a perder todos los bienes materiales que había adquirido. Empecé a coger un vicio de casino, donde estaba todas las noches, horas y horas en los casinos de Puerto Rico, botando miles de dólares, hasta el punto donde perdí todo lo que tenía. Empecé a empeñar las cosas, empecé a empeñar las prendas, empecé a vender los carros, porque todo lo estaba botando en los casinos. Pero era Dios que me estaba cerrando todas las puertas que el enemigo me había abierto, y todo lo que el enemigo me había dado me lo estaba quitando. A eso de pasar un tiempo, pues me busco un caso, me cogen con un amigo mío. El amigo mío pues se achaca las cosas. Él hoy en día se encuentra cumpliendo, ¿verdad?, una condena, ya está próximo a salir en la 1072, en la cual estamos ayudando, y él es testigo porque ellos nos ven constantemente, hasta aún por las redes sociales. Luego de eso, amado hermano, salgo libre nuevamente, y yo sigo de espalda a Dios, y vuelvo, y al mes me busco otro caso. En un mes me busqué 2 casos, y ahí las cosas se pusieron un poco más difíciles, porque ya en ese caso me estaban acusando de lo que era un intercambio de balas con la policía, y ya el caso era un poco más grave porque era intento homicidio contra un oficial. Y ahí pues salgo libre bajo fianza y empiezo a pelear ese caso en la corte. No fue suficiente para que yo recapacitara y mirara al cielo, sino que la rebeldía, la atadura, la ceguera espiritual en la cual el enemigo había hecho en mi vida me tenía atado. Mi madre estaba orando mucho por mí. Dios le había prometido a mi madre cosas grandes para mi vida. Mi madre tiene un sueño, tiene una revelación, donde ella ve unos hombres que me vienen a asesinar. Ese sueño se cumplió, ese sueño se hizo realidad, donde estaba yo en un lugar y vinieron unas personas enmascaradas a asesinarme. Pasó una situación muy delicada, en la cual no puedo decir por estos medios, pero hubo derramamiento de sangre y hubo una gran tragedia. Esa tragedia, yo estaba libre bajo fianza cuando sucedió esas cosas, y yo podía buscarme hasta 99 años por lo que había sucedido. Cuando sucede esa tragedia, yo decido salir corriendo para el estado de Florida, antes de que, ¿verdad?, como dicen en Puerto Rico, que me apagaran, como decimos nosotros antes, que cayera preso para siempre. Pues decido salir corriendo, huyendo para el estado de Florida. Cuando me monto en el avión en San Juan, Puerto Rico, hacia Tampa, Florida, pues Dios pone un matrimonio que se sentó al lado mío en el asiento en el avión, un matrimonio cristiano, en la cual estuvo todo el vuelo desde San Juan, Puerto Rico, hasta Tampa, Florida, hablándome de que Dios tenía un propósito conmigo, que Dios quería hacer cosas grandes conmigo, que Dios me iba a llevar a las naciones. Cuando esa persona me hablaba de parte de Dios, yo decía: este hombre no conoce mi vida, él no sabe que mi vida está arruinada, que perdí mi familia, que tengo guerra en la calle, que la policía me van a meter preso para el resto de mi vida. Yo pensaba que en mi vida no había solución ni había salida. Pero qué lindo es Dios, que dice la palabra que Dios abre camino donde no hay camino. Y estando en Tampa, Florida, me rendí. Estando escondido en un lugar llamado Clearwater, en un carro alquilado, me paré en una playa, me acuerdo como hoy. Levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, me cansé de vivir esta vida. Ya yo estaba hastiado de estar huyendo, no dormía por las noches. Como dice la palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. Un vicio de pastillas terrible. Eso era una persecución en mi mente. Para mí todo el mundo era policía, todo el mundo era federal. Una vida que no se la deseo a nadie. No tenía paz, no tenía tranquilidad en mi corazón. Me rendí, levanté mis manos al cielo, le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó. Como dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es amplio en perdonarnos, y con su sangre nos limpia de cualquier sea nuestra maldad. Pero ahora es que viene lo bueno.
Dios me dijo: te perdono, Fernando, pero tienes que regresar a Puerto Rico y enfrentar las consecuencias. En Puerto Rico yo había perdido mi matrimonio. En Puerto Rico me estaban buscando, estaban pagando mucho dinero por mi cabeza. En Puerto Rico tenía muchos problemas en la calle. En Puerto Rico ya yo había perdido mi recurso económico. En Puerto Rico la policía pues me estaba buscando. Tenía todas las de perder en Puerto Rico. Pero era necesario yo pasar por ese proceso. Dios enviándome de regreso a Puerto Rico. Llegando a Puerto Rico, pues hablo con mi familia y le digo que voy a ir a la corte a entregarme de todo lo que estaba sucediendo. Tenía una cita pautada en la corte por un caso de ley de armas, pero mi pensamiento era que cuando yo llegara a la corte para ver ese caso me iban a explotar los demás. Por eso era que yo tenía miedo de comparecer al tribunal, porque yo decía que cuando yo fuera al tribunal me iban a explotar los otros. Alabanza el Cordero de Dios. Pero me acuerdo que Dios me dijo a través de un siervo que en Puerto Rico Dios me iba a levantar. En Puerto Rico citamos una cita para ir al tribunal a ver uno de los casos que yo tenía de ley de armas. Pero en ese tiempo pasaron como 12, 15 días que yo tenía antes de ir al tribunal. En ese tiempo yo empecé a buscar a Dios, empecé a subir al monte, empecé a ponerle todas las cosas en la mano de Dios, empecé a congregarme, hablé con mi pastor y empecé a ayunar, empecé a buscar el rostro de Dios, dispuesto a pagar el precio. Yo le había dicho a Dios que yo estaba dispuesto a cumplir el tiempo que tenía que cumplir, porque yo estaba cansado de estar corriendo. Me acuerdo que un día subiendo al monte, cuando bajé del monte, tuve una de las experiencias más poderosas que me ha pasado en mi vida. Recibí la llamada de uno de los testigos de los casos, en la cual me dijo que no iba a darse cita en el día que estaba pautado en el tribunal. Dios metiendo su mano por su gracia, librándome de muchos años de cárcel. Luego de eso, Dios restaura mi matrimonio. Dios me habla que vaya donde mi esposa, la madre de mi hijo, y volvimos, luego de estar divorciados legalmente, volvimos a unirnos y nos volvimos y nos casamos. Llegó el día de ir a la corte y por la misericordia de Jesucristo los testigos nunca llegaron y el caso de ley de armas lo suspendieron para otra fecha. Ya Dios comenzó a trabajar a mi favor, ya Dios empezó a obrar a mi favor. Lo primero que hizo fue me devolvió mi salvación. Lo segundo que hizo fue me devolvió mi esposa, mis hijos. Y lo tercero que hizo fue que los testigos no fueron al caso más peligroso que tenía, que me podía costar toda mi vida en la cárcel. Empecé a tener más confianza en Dios y acercarme más a Dios, como dice su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Siento la presencia de Dios en este lugar. Empecé Dios a buscarlo con toda mi fuerza. En Puerto Rico había un monte en Vega Baja llamado el Monte Oré. Yo subía mínimo 3-4 veces semanal, amanecía orando, buscando a Dios, y Dios comenzó a hacer cosas grandes en mi vida. Me quedaba solamente un vehículo, yo no tenía dinero, me había quedado sin dinero. Me quedaba una Mercedes que faltaba un año para saldarla, y saliendo de un culto el banco se la llevó. Ahora me quedé sin un carro, sin una bicicleta. Ahora de andar en Mercedes no tenía ni una bicicleta, no tenía ni un peso, no tenía trabajo. Dios me visita a las 3 de la mañana y me habla en mi casa, en la intimidad. Dios se me reveló, me dijo: Fernando, te levanto en estos tiempos para predicar mi palabra, pero lo perderás todo. A la semana de Dios hablarme, decirme que lo iba a perder todo, perdí todos mis bienes sin quedarme sin un solo dólar en mi bolsillo. Ya no tenía carro, no tenía trabajo, no tenía nada, y para completar también perdí mi salud. Me enfermé del colon, empecé a botar coágulos de sangre, al nivel de que iba 17 veces al día al baño. 17 veces al día al baño hasta botar toda la flora intestinal. Me mareaba, me deshidrataba, veía todo doble. Ahora me encontraba enfermo, me encontraba sin dinero, me encontraba sin carro, me encontraba sin trabajo, me encontraba sin nada. Prácticamente estaba solo. Solamente tenía que aprender a depender de Dios. Pero en medio de esa situación difícil y adversa, Dios me habló y Dios me dijo que si yo le era fiel y que si yo me mantenía en obediencia, Dios me iba a bendecir el doble y que Dios me iba a levantar de una manera poderosa. Luego de pasar esa situación de enfermedad, esa situación de escasez, esa situación difícil, Dios comenzó a levantarme a predicar su palabra. A los 3 meses de yo estar reconciliado, Dios empezó a usarme. No le pedí a Dios ministerio, no le pedí a Dios nada, simplemente Dios comenzó a hacerlo. Tenía solamente ya un caso en la corte que me quedaba de ley de armas. Pasaron 8 meses y las vistas se suspendían y se suspendían. A los 8 meses Dios peleó, archivaron los casos,
no hubo evidencia y Dios nuevamente me libra de la cárcel, librándome 4 veces de la cárcel. Dios haciendo milagros, ahora Dios libertándome, dándome libertad. Ahora ya me encuentro libre por completo, ya no tengo ningún problema en la corte, estoy con mi familia, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, pero no tengo nada. Empecé a tratar de buscar trabajo como padre de familia para poder sostener mi familia. En ese momento donde comienzo a buscar trabajo, Dios vuelve y me habla, Dios vuelve y se me revela. Y Dios me dice que yo no iba a trabajar secularmente, sino que yo iba a trabajar para Él y que Él iba a ser mi sostén, que mi trabajo iba a ser predicar la palabra, ir por las naciones, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Yo le creí a Dios esa palabra con todo mi corazón. Nadie me conocía, las iglesias no me conocían, pero Dios comenzó a abrir puertas. Como bien dice la palabra en Apocalipsis, yo soy el que abre y nadie cierra, y yo soy el que cierra y nadie abre. Dios comenzó a abrirme puertas, me invitaban para que contara mi testimonio. En medio de ese proceso donde yo estaba predicando, yo estaba enfermo todavía, no tenía dinero, tenía que pedir, como decimos nosotros en Puerto Rico, pon para poder ir a la iglesia. En medio de esa situación difícil no me rendí, seguí predicando, seguí hacia adelante en medio de esa situación adversa. Pasaron los meses y Dios comenzó a obrar a mi favor. Dios comenzó a proveerme, Dios comenzó a ponerme en gracia con personas, Dios comenzó a suplirme, me suplió un carrito del año 95. Me acuerdo que ese día yo lloré porque ya varios meses a pie, y yo lloraba porque yo no tenía ni cómo llevar a mi hijo a la escuela. Luego de eso, también en un culto, Dios me sana, Dios me habla a través de un evangelista y me dice que había alguien con un problema en el colon, y oró por mí y recibí la sanación de Dios al instante. Dios comenzó a hacer cosas maravillosas, cosas poderosas. ¿Y qué les puedo decir en cortas palabras para ir terminando este testimonio? Ahora, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, en estos 3 años que llevamos ministerio, Dios por su gracia y su misericordia nos ha llevado a más de 9 países, nos ha llevado a distintos lugares, radio, televisión, jalda arriba, jalda abajo, caserías, barrios, plazas públicas, cárceles en distintos países. Hemos podido predicar, hemos visto cómo muchas vidas se han acercado a los pies de Cristo, cómo Dios ha libertado, cómo Dios ha roto cadenas y cómo Dios nos ha suplido y nos ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que te quiero decir, amigos, que va a estar viendo este testimonio? Que mientras haya vida, hay esperanza. Hay un pasaje bíblico que dice que es mejor perro vivo que león muerto. Tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Dios cambia, Dios transforma, Dios provee, Dios suple. Uno de los miedos más grandes que yo tenía era cómo yo iba a subsistir, porque yo no tenía estudio, no había aprendido a hacer nada, pero Dios me dijo que Él era mi proveedor, que si yo le obedecía, nada me iba a faltar. Y hoy puedo testificar, luego de 3 años de vivir por fe, que no me ha faltado nada, ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Nunca nos hemos acostado sin comer. Hemos tenido todo lo que nos ha hecho falta, según la gracia y la misericordia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te quiero decir, amigo, que va a estar viendo este vídeo? O tu madre que estás orando por tu hijo, o tu mujer que tu esposo está descarriado, no pierdas la esperanza. Créele al Señor Jesucristo. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto ni conoces. No te menosprecies a ti mismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27 dice que de lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todos los hombres de la Biblia cometieron errores. Moisés fue un asesino, David también asesinó y adulteró, Pedro le picó la oreja a uno y negó a Jesucristo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Mas sin embargo, sus defectos, sus debilidades no fue obstáculo para que Dios los escogiera y los levantara, y hoy en día quedará en la palabra plasmada su historia. Que Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de los que estarán viendo este testimonio. No podemos decir todo en este vídeo porque serían muchas horas. Simplemente estamos resumiendo lo más esencial, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y que si tú tienes un familiar, un hermano, un amigo que se encuentra en las drogas, en la cárcel, en los vicios, usted entienda que como hizo con este servidor, lo puede hacer con él también. Simplemente hay que creer. La palabra dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. No hay nada difícil para Dios. Dios levanta, Dios restaura. Para Dios no hay nada difícil. Que la paz del Señor sea con cada uno de los que vean este vídeo, y que este testimonio pueda utilizarse, ¿verdad?, para bendición, para edificación de los oyentes y de los que estarán viendo estos vídeos. Dios les bendiga.